días aquí. ¿Cómo se encuentra? Bien, Sí, qué bueno. Bueno, a ver, primero pedirles disculpas porque hoy no pude acudir, tuve un inconveniente familiar y se me complicó. Segundo, no todo es malo en la vida. Tienen una semana más como para presentar perdón, para hacer la presentación, es decir, la próxima semana podríamos estar revisando la presentación. Y el segundo punto es que, por favor, no se olviden de subir los deberes. Les voy a mandar cuáles son los deberes que tienen que subir, ¿sí? En el Drive. Pues, por favor, no se olviden, chicos, de eso. Y adicional a estos deberes que les mando, por favor, no se olviden de subir el informe y la infografía o la presentación, ¿sí? No sé si es que hasta ahí tienen alguna consulta. no. Bueno, entonces empecemos. Espérenme un segundo. De lo que estaba viendo, todavía no han subido casi nadie los informes. Segundo parcial. A ver, déjenme ver. Perdón, ve. De hecho, nadie ha subido todavía ni deberes ni nada. Entonces, por favor, no se olviden de subir hoy porque me toca calificar, ¿sí? Bueno, entonces, empecemos. Chicos, alguien me preguntaba que qué pasa si es que se le perdió algún deber o algo. No sé quién era que me preguntaba. Me preguntó por WhatsApp. No hay problema, el, yo tengo registrado lo que les anoté en clase. Entonces, si es que a alguno le faltaría, eh, lo que hago es duplicar las notas y no hay problema. Bueno, entonces, entonces empecemos. Chicos, no sé si es que hay alguna pregunta, alguna inquietud o algo. Aquí, disculpe, yo tenía una pregunta. El- todos los deberes, informe y la infografía hay Sí, que no te escucho. No se te escucha. estaba en la clase, en la pizarra ese día, ¿verdad? El que decía, ve. Sí, Le quería preguntar, a ver. tenemos que subir todo eso, pero al enlace que estaba ese día en la pizarra, el que decía el paralelo B. Sí, yo les mandé también el enlace del Drive por WhatsApp. Si desean, les vuelvo a enviar el enlace. Muchas Sí, gracias. porfa, vuelvo a enviar. Ok, sin problema. Déjenme ver, solo déjenme le busco. O si no, les saco rápido. Denme un segundito. Y justo estaba viendo el enlace de ustedes. Más bien, chicos, si es que pueden, más bien si es que pueden, me dan comprobando si es que funciona el enlace, por favor. Más bien si es que pueden, de una vez me pueden dar comprobando si funciona el enlace. Ya, ahí les acabo de enviar. No sé si alguno me pudo dar comprobando si es que funciona el enlace, por favor. Recuerden que tienen que ingresar con su cuenta de la Católica, no con
con su cuenta de Google o con de Hotmail, sino con la cuenta de la Católica, por favor. ¿Cómo les fue, chicos? ¿Lograron confirmar el enlace? Chicos, Sí, Arqui, sí, funciona. sí funciona. Ya, les manda a ver, les muestro dónde tiene que enviarles. Ay, deje de compartir. Ya, ahí es a donde tiene que enviarles. Sí. Entonces aquí ustedes crean una carpeta, ponen sus apellidos y aquí, una vez creada la carpeta, subo todos mis archivos o todos mis deberes. No sé qué, no sé, subo todos mis deberes, por ejemplo, no sé. Ahí pego mis deberes y ya, eso es todo. Y se me empiezan a subir. Y ya. Eso es todo, chicos, no es la gran cosa. Sí, alguien me decía, les vuelvo y les repito, eh, recuerden que yo registré los deberes que me presentaron. Si es que por A o B circunstancia no tienen ese deber, pero yo sí les registré, lo que hago yo es duplicar la nota, o sea, si es que se les perdió, se les dañó, se les confundió, pero no tienen en este momento, yo lo que hago es duplicar la nota, es decir, el promedio de los anteriores les saco al deber que les falta, ¿sí? Para que no se queden sin esa nota. ¿Por qué les pido esto? ¿Por qué les pido? Porque yo les registraba únicamente y después les pido que suban las tareas. Es porque yo, o la calificación que yo lo hago es a través de un método comparativo e ir viendo cómo van progresando, ¿sí? Entonces, por favor, no se olviden de subir. Bueno, y ahí, por ejemplo, acabo de subir 3 archivos. Entonces, solo eso tienen que hacer. Sí, chicos, no sé si es que está explicado. Sí, Arque, muchas gracias. Yo tenía otra duda Claro, dime, con mucho gusto. sobre esto del paseo que se tenía programado. Tenía la duda de cómo va. Ay, Terry, qué bestia, hermano. Esta semana he pasado a full, a full, a full, no te imaginas cuánto. Los documentos ya los tengo elaborados. Quería confirmar un par de cosas y yo estimo que hoy voy a quedarme toda la madrugada calificando sus deberes, subiendo sus notas, igualándome en todo esto, o sea, incluido esos documentos. Entonces, más bien yo hoy estimo acabar, más bien aprovechando de que no fui a Santo Domingo, porque cuando me voy a Santo Domingo suelo llegar entre las 6 de la tarde aquí y ahí suelo llegar cansadísimo. Entonces, aprovechando eso, voy a hacer todo lo que está pendiente. Más bien lo que sí les pido es que, por favor, eh, no se olviden de subir las cosas. Y yo te tengo al pendiente, Terry, para que me ayudes con lo que te decía desde allá. Sí, eso más bien, gracias, Terry, por recordarme. La verdad es que Terry me ha estado recordando toda la semana, sino que he pasado realmente esta semana y bueno, y las anteriores han sido bastante complicadas. Eso, chicos, entonces, bueno, y empecemos la clase. No sé si es que alguien más tiene alguna consulta, chicos.
Chicos, Ya, Arqui. dígame, Malena. Nada, para comenzar la clase, aunque no me Ah, gusta. yo pensé que tenía alguna pregunta, pero bueno, si es que tuvieran alguna pregunta con el mayor de los gustos, paramos la clase y me avisan y- y la respondemos, ¿sí? Bueno, hemos ya visto algunas cuestiones inherentes a la arquitectura barroca. La arquitectura barroca, desde sus inicios en Italia, desde su desarrollo en Francia y en otros países, la hemos visto en Inglaterra, la hemos visto en Bélgica, la hemos visto en Flandes, la hemos visto en Rusia. Y bueno, hemos visto cómo se va distribuyendo la arquitectura en todos los países. Hemos visto cómo también la arquitectura, a través de los autores, también cómo se fue perfeccionando este estilo. Y ahora vamos a ir a la arquitectura española. La arquitectura española la hemos nombrado, pero se merece una clase, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la arquitectura española, barroco español, es lo que se trae posteriormente cuando se coloniza América, ¿no? Entonces, merece una clase individual, además que es un barroco bastante intenso, bastante interesante, es un barroco que se desarrolló regionalmente, no es un barroco que se dio como en un estilo más bien muy general a través de los países, sino se desarrolló muy localmente. Bueno, entonces, empecemos. Bueno, para empezar, cabe indicar que, o como les decía, el barroco en España fue un estilo que se desarrolló o que se distinguió, digamos, eh, regionalmente. Es decir, existe un estilo castellano, existe un estilo andaluz, existe un estilo gallego. Y como para que ustedes se imaginen como el símil de en Ecuador, digamos que exista un estilo de costa, sierra y oriente, digamos, el estilo de la costa es diferente al de la sierra y el estilo de la sierra es diferente al del oriente. O, para hacer el símil, España se dividía en regiones, pero para hacer el símil, es como que el estilo de Pichincha o el barroco de Pichincha sea diferente al de Imbabura o diferente al de Santo Domingo, o el diferente al de Azuay o el diferente al barroco chimboracense, por así decirlo, ¿no? Entonces a eso me refiero con que existía un barroco que se distinguía por región. Y esto tenía una personalidad propia, por así decirlo. Este barroco tenía una personalidad súper propia. El barroco en España se empieza a desarrollar a partir del siglo XVII, es decir, casi 100 años posterior a lo que ya se empieza a desarrollar en Italia. Y la arquitectura barroca está muy vinculado a lo que se hacía o lo que se hizo en la última etapa de la arquitectura renacentista. Acordémonos de esta arquitectura herreriana o de Juan de Herrera, lo que hizo en el Escorial, ¿sí? Entonces, que es una arquitectura más bien manierista. La arquitectura en España trae mucho los ideales de la contrarreforma y facilitan la pervivencia o perpetúan este modelo arquitectónico. Entonces, ¿cuáles fueron las características generales de este modelo? Primero, que existe la pervivencia de los modelos esculturialenses, es decir, el Escorial. Lo que quiere decir con esto es que existe austeridad y sobriedad.
Las esculturas también son simples. Existe ausencia de fachadas curvilíneas, cúpulas fingidas, obras de yeso sostenidas por madera, las famosas encamonadas, esas cúpulas que parecían cúpulas, pero no eran realmente unas cúpulas. El interior o los interiores son muy decorados, los retablos dorados, pinturas, etcétera, y se distribuye en tres etapas, ¿sí? La primera etapa se da en el siglo o la primera mitad del siglo XVII. La segunda etapa se da en los años centrales del siglo XVII y la tercera y más duradera que se da en el siglo, en la transición al siglo XVIII. Y esta es la que más legado nos deja a nosotros, ¿no? Más legado nos deja, sobre todo porque acá es donde empiezan a construirse todas las catedrales de iglesias en América Latina. Bueno, empiezan, claro, desde el siglo XVII, siglo XVI, pero recordemos que estas obras demoran tanto en la construcción que se hacen o se empiezan a terminar en esta etapa, ¿sí? Entonces, será mediados del siglo cuando se empiezan a eliminar todos estos vestigios herrerianos, es decir, la primera mitad tiene muchos vestigios herrerianos del Escorial o de lo que hizo Juan de Herrera, pero empiezan a mitad del siglo ya empiezan a eliminarse, al fin empiezan a eliminarse todos estos vestigios. Y, y estos vestigios o esta arquitectura se convierte, o esta ornamentación se convierte en algo mucho más flexible. Y esto se debe en gran medida a la participación arquitectónica o a la participación de personas o de arquitectos polifacéticos. Recordemos que estos arquitectos eran arquitectos, escultores, pintores, talladores, como por ejemplo Alonso Cano. Ya en el siglo XVIII, la riqueza y la fantasía decorativa alcanza el apogeo de las construcciones con la familia Churiguera o Churigüera, con la familia Rivera, con Fernando Casas y Novoa o Fernando Casas Novoa, aquí ya lo vamos a ver. Y en este momento es el esplendor del barroco, es donde se convierte en un elemento mucho más castizo, mucho más localista, mucho más popular. Pero también existe también una arquitectura más academicista, por así decirlo, una arquitectura que viene de Francia y de Italia a través de perdón, de Felipe II, me parece. Y también de esta familia de mecenas que eran los Borbones, que traían o recurrían mucho a los arquitectos franceses e italianos para sus obras, ¿no? Para sus principales obras. Y esto genera que se empiece a introducir una nueva corriente, ¿no? Por ejemplo, el Palacio Real de Madrid, que ya lo vamos a ver. Entonces, la primera mitad del siglo XVII o la primera etapa. Tenemos a Juan Gómez de Mora. Juan Gómez de Mora en el Ayuntamiento de Madrid es una de sus principales o de las primeras obras y es el mejor ejemplo del purismo y de la sobriedad vinculado a lo que les decía de la arquitectura herreriana o al ejemplo del Escorial que hizo eh, Juan de Herrera. Pero a pesar de la aparente austeridad de las líneas, hay elementos que apuntan a una nueva estética, como el excesivo alargamiento de la fachada o estos agudizados frontones, ¿no? El alargamiento de la fachada. Se utiliza mucho aquí la línea recta. Hay una definición de los vanos, genera elementos claros y oscuros de estas divisiones a través de columnas o pilastras, ¿no? Bueno. Entonces, Juan Gómez de Mora, de 1586 a 1648, tiene un estilo sobrio y geométrico,
utilización de pilastras e impostas, división de la superficie en recuadros con claros y oscuros, lo que les decía, a través de las pilastras o las impostas. Los pórticos con arcos en las iglesias conventuales, los pórticos tienen arcos, y el vestíbulo al exterior en base al coro en el interior. Utilización en Madrid de ladrillo, granito y chapiteles de pizarra, y existía una preocupación urbanística. La siguiente obra que vamos a ver es la cárcel de corte o la cárcel real o la Real Cárcel de la Corte de Madrid. Actualmente es el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, ¿no? Aquí se empieza a generar un hito arquitectónico en cuanto a la política penitenciaria, ya que fue construida bajo las nuevas teorías eh, de los penalistas de la época, ¿no? Eh, uy, esta arquitectura toma en cuenta mucho la entrada del aire, de la luz, de la limpieza, o sea, el aire y la luz generan limpieza al interior de los elementos arquitectónicos, que fueron encargados por la Administración de Justicia de ese tiempo. Entonces, por ejemplo, o estos elementos tienen ventanas muy grandes, ¿no? Lo que generalmente para cárceles se solía hacer algo pequeñito para evitar fugas y todo eso. Igual, vamos a ver fachadas alargadas, bastante lineales, bastante horizontales. Ah, eso no les comenté. En las esquinas también, como es en el Escorial, como es el Palacio del Escorial, se sitúan unas torres con agujas, ¿no? Sí podemos ver aquí, igual, torres con agujas. Otro de los elementos es la Plaza Mayor de Madrid. Este elemento arquitectónico realmente no se sale de lo que hizo Juan de Herrera en el Escorial. Tiene mucho este estilo herreriano, ¿no? Fachadas alargadas, súper rectas, el desarrollo es horizontal, torres con agujas, ¿sí? Otro de los elementos es la clerecia en Salamanca. La clerecia es el nombre del que recibe el edificio del antiguo Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús en Salamanca. Es de un estilo barroco, eh, con elementos, o digamos la fachada se divide en tres cuerpos, ¿no? Tres cuerpos horizontales y tres cuerpos verticales, ¿sí? Y podemos ver otro elemento, que es de Fray Alberto de la Madre de Dios, que era también un arquitecto que también era fray al mismo tiempo. Entonces, Alberto de la Madre de Dios es un arquitecto real muy vinculado a la Compañía de Jesús. Una de sus principales obras es el Monasterio de la Encarnación de Madrid, y su principal participación de esta obra se documenta que lo hizo a través del, o lo hizo con, perdón, lo hizo con Francisco de Mora y con Juan Gómez de Mora, ¿no? Y aquí se empieza a modificar bastante, digamos, la arquitectura. No es lo típico que acabamos de ver con base en el Escorial, sino es una arquitectura bastante austera, que no demuestra
lo que quería en ese momento demostrar la iglesia, ¿no? Una sobreornamentación en las fachadas. eh, Se divide igual en tres cuerpos, pero muy difusos, bastante difusos. Bueno, o verticalmente se divide, parece que en cuatro cuerpos, pero son bastante difusos donde termina el uno, donde empieza el otro. Como no sucede, por ejemplo, en esta arquitectura palaciega, que es del Palacio del Buen Retiro en Madrid, que es de Alonso de Carbonell, que es construcción con ladrillo y torres con chapiteles de pizarra de influencia flamenca, ¿no? Igual, lo mismo que sucedía, tenemos esta influencia del Escorial. El Palacio del Buen Retiro es hecho por Alonso de Carbonell. Alonso de Carbonell era hijo de un carpintero y también era aprendiz de escultor. Entonces le empiezan a encargar muchos o algunas obras, sobre todo para hacer retablos. Empieza a hacer retablos en la iglesia mayor de la Magdalena, por ejemplo. Eh, en- Empieza a tener colaboración con algunos otros escultores, hasta que al fin le empiezan a dar un encargo arquitectónico, y es eh, el Palacio del Buen Retiro, ¿no? Otro ejemplo es de Francisco Bautista, la iglesia de San Isidro de Madrid. Tiene una planta inspirada en el Jesús y en San Andrés de Mantua, una nave y capillas alternando anchas y estrechas. Tenemos una nave con capillas anchas y estrechas. Tiene un gran crucero con una cúpula encamonada, estas cúpulas falsas. Tiene la fachada de orden colosal, ya lo vamos a ver, y es básicamente una cruz latina. La arquitectura de Francisco Bautista era una arquitectura majestuosa, y de hecho en la iglesia de San Isidro la fachada es majestuosa, aunque los interiores también. Pero a Francisco Bautista le encantaban los órdenes colosales, los órdenes grandes. Se inspiraba mucho en estos elementos de los claros y oscuros. Generaba o trataba de generar al interior mucha sombra y mucha claridad. Es decir, él supo modelar el espacio en cuanto a las sensaciones, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Uy, se fue hasta el final. Disculpe, se fue al final. Ok. Entonces, aquí vemos en cambio la fachada de la Catedral de San Isidro en Madrid. Le encantaba el orden colosal, con estas torres, con la misma fachada, digamos. Sí, esta iglesia o la iglesia de San Isidro obedece sobre todo a una especie de tipología clásica de la contra o de iglesia contrarreformista. Una nave con capillas, crucero con una gran cúpula. Utilizó el famoso sexto orden que mezclaba lo dórico y lo corintio en las columnas, o columnas gigantes también. Él trata de generar una innovación, sí, él trata de innovar dentro de esta iglesia. La segunda etapa es lo que se le denomina mediados del siglo XVII. Y aquí, por ejemplo, las características fue el gusto por las formas cada vez más ricas, el enriquecimiento de la decoración con elementos naturalistas, movilidad en las fachadas, plantas sencillas, mayores libertades en los alzados y en los volúmenes y siluetas,
y la aparición en levante de la columna salomónica, ¿no? Aquí tenemos a, bueno, les traje los principales, pero Alonso Cano, él era un conocido escultor y pintor, que también gradualmente fue ganando encargos arquitectónicos y provoca una verdadera revolución en la arquitectura española en esta segunda mitad del siglo XVII, o de la denominada segunda mitad del siglo XVII, ya que intenta eliminar el lenguaje de los órdenes clásicos que buscaban formas abstractas, ángulos, cubos, eh, del Escorial, ¿no? O sea, él trata ya de pasar de esto a algo diferente, a esto. Entonces, Alonso Cano, en la fachada de la Catedral de Granada, él empieza a trabajar con los rehundidos y de hecho hace tres grandes rehundidos, ¿no? Y tres grandes arcos que generan un claro oscuro o lugares de sombra. Cano con esto lo que quiso hacer es resaltar el contraste entre interior y exterior, oponiendo una gran fachada de retablo con un gran hermetismo, ¿no? Los siguientes que vamos a ver es Manuel y José del Olmo. Estos dos eran dos hermanos que trabajaban en conjunto. José del Olmo era el hermano menor y Manuel del Olmo era su hermano mayor. Eran dos arquitectos que se complementaban muchísimo, dos arquitectos que trabajaban en conjunto y al mismo tiempo se complementaban. Eh, Entre los dos empiezan, digamos, aquí ya se empieza a ver un estilo de arquitectura o de empresa familiar de construcción, ¿no? Empiezan a coger algunos encargos y empiezan los dos a trabajar en conjunto. Bueno, la iglesia de los Comendadores de Santiago en Madrid tiene una planta de cruz griega y los brazos acabados en hexaedras. Ambos arquitectos llegan a tener gran prestigio en la corte de Madrid. De hecho, los nombran, al uno le nombran el aparejador de las obras reales y al segundo le nombran maestro de obras reales, ¿no? Entonces, tuvieron una gran aceptación, digamos, en la corte de Madrid. La tercera y última etapa, digamos, de este estilo arquitectónico es la transición al siglo XVIII, que es un proceso de activación de las empresas constructivas y la culminación del barroquismo español. Esta es la etapa que más nos interesa a nosotros, ya que mucha de esta arquitectura es la que se replica en América. Entonces, el primer gran exponente es Alberto Churigüera, o en fin, son la familia Churigüera o Churiguera. Eh, Esta familia Churiguera son una familia de arquitectos que convirtió los estándares del barroco en español o modificó, digamos, los estándares del barroco español. Eh, Frecuentemente, muchos de ellos trabajaban en la misma obra o en varias obras a la vez, ¿no? Entonces, por eso se dice que se empieza a crear un estilo de empresa constructora familiar. Eh, y muchos de estos arquitectos se especializaron en una parte del proceso, ¿no? De hecho, ellos modificaron completamente el barroco español, tanto es así que se habla ya de un estilo churigüerense o churigüeresco.
Y José, bueno, Alberto Churigüera era uno de los hermanos, eran tres hermanos, Alberto, José y me parece que se llama el último, era Joaquín. Entonces, entre los tres empezaron a trabajar en conjunto, hicieron algunas obras, Joaquín sobre todo hizo obras en Salamanca, Alberto Churigüera también, y, y, y entre, y José empezó a coger obras fuera de Salamanca, ¿no? Entonces, este es el estilo churigüereño o churigüerense. El siguiente autor que vamos a ver es Teodoro Ardemans, que es el Palacio de la Granja de Segovia. El Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia es un palacio de unos duques del duque de, no me acuerdo, pero es un duque que vivió en Versalles y o que regresa a España con tanta admiración hacia Versalles que trata de ser una réplica de lo que sucedía allá o de lo que se hizo allá, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el Palacio de la Granja de Segovia, con un tono más íntimo y reservado, maravillosos jardines, trazado geométrico francés, el Parque Natural inglés, y realizo una gran fachada del palacio, ¿no? Eh, es el duque de Anjou, el que vivía en Versalles. Bueno, él nace en Versalles y se cría en Versalles. Eh, es nieto de Luis XIV, entonces él trataba de replicar lo que vivió en Versalles. eh, entonces, él empieza a replicar o a tratar de replicar lo que es Versalles, ¿no? Bueno, otro de los arquitectos que vamos a ver en esta época es Pedro de Rivera. Tenía una fuerte personalidad, imaginación desbordada. El elemento característico de él era el grueso baquetón quebrado y es un arquitecto municipal de Madrid. Él trabajaba en cambio para el municipio, hacía obra o espacio público. Entonces, Rivera recoge muchos elementos ornamentales de la arquitectura churigüerense o churigüeresca y articula a través de su lenguaje propio, es decir, no es que imita estos aspectos decorativos, sino a través de esos aspectos crea un nuevo estilo o aplica un nuevo estilo, ¿sí? Otro de los arquitectos es Narciso Tomé. Tomé, él genera una obra escenográfica y mezclaba arquitectura, escultura y pintura, es decir, entre las tres artes no se entendía bien dónde empezaba el uno y dónde terminaba el otro. Él lo hace el transparente de la Catedral de Toledo de 1721 y utiliza mucho la luz o genera la importancia de la luz y la riqueza de los materiales. Por ejemplo, en esta obra se utiliza mucho el cobre, por ejemplo, el cobre y el mármol. Entonces, por ejemplo, aquí vemos elementos con cobre y lo demás en mármol, ¿no? El cobre, ¿qué digo? El bronce, perdón. Otro de los arquitectos es Jaime Bort. Jaime Bort o fue un arquitecto muy nombrado en esa época, aunque también frecuentemente más bien le tratan como un escultor. De hecho, él era un escultor que empieza a recibir encargos arquitectónicos. Jaime Bort también tenía un hermano que era Vicente Bort, con quien generaron o tuvieron, digamos, también estas empresas familiares de construcción que se dieron en esta época. Esta es la fachada de la Catedral de Murcia, que es una concepción cóncava y ordenación pre-neoclásica y elementos decorativos en rococó, ¿no?
Otro arquitecto es Corrado Rudolfo. Corrado Rudolfo es de, espérame un segundo, nena, estoy en clases. Mira, Corrado Rudolfo es de origen alemán, eh, y él trae este estilo alemán que era muy sobrio, muy interesante. Él lleva a España, hace la fachada de la Catedral de Valencia, tiene mucha influencia de Borromini y la planta de la fachada es cóncava, ¿no? Es completamente cóncava. Y otro de los arquitectos es Leonardo de Figueroa. Él hace la iglesia de San Luis de Sevilla. Tiene una planta centralizada, columnas salomónicas y el uso del ladrillo y de la cerámica. Leonardo de Figueroa es un arquitecto andaluz. Aquí, por ejemplo, vemos la iglesia de San Luis de Sevilla. Y esta arquitectura a mí me hace mucho, o me recuerda mucho a Quito, por ejemplo. Es muy parecida, es muy similar. Yo personalmente podría decir como uno de los hallazgos, quien haga, por ejemplo, a Leonardo de Figueroa, que posiblemente la arquitectura barroca que se trajo acá al Ecuador o a Quito, en especial a Quito, posiblemente fue una arquitectura andaluza, fue arquitectura traída desde Andalucía. Entonces, pero bueno, podría ser uno de esos de los hallazgos, ¿no? Pero bueno, Leonardo de Figueroa crea algunas obras o tiene algunos encargos. Él es muy apreciado, sobre todo por lo que hizo en la iglesia de San Luis de Sevilla. Y se trata o tratan o se trata de replicar estas obras en otros lugares en base a lo que hizo Leonardo de Figueroa, ¿no? Otro de los arquitectos es Francisco Hurtado Izquierdo, el sagrario de la Cartuja de Granada de 1727 a 1764, la realiza en yeso. Francisco Izquierdo, él es un arquitecto de Córdoba, España, que también trabaja en Granada. Entonces, él empieza a manejar esta arquitectura cordobés y granadina, por así decirlo, ¿no? Él se caracteriza por tener una arquitectura basada en la luz, ¿sí? Se descompone la luz o este haz de luz cuando empieza a entrar por aquí, empieza a descomponer los elementos, sobre todo en las superficies irregulares que va encontrando en su camino. Y esto hace una arquitectura con claros y oscuros, ¿no? Otro arquitecto es Vicente Acero. Él hace la Catedral de Cádiz. Eh, en la Catedral de Cádiz es inspirada en la Catedral de Granada. Igual, Vicente Acero empieza a desarrollar mucho la arquitectura de Cádiz, siendo nombrado dentro de esta municipalidad como director de obras y empieza o a través del cabildo del municipio, empieza a cimentar un nuevo fuerte estilo en Cádiz, ¿no? Por eso se habla que la arquitectura española, sobre todo al final, tiene varios, o es muy regional, ¿no? Es muy diferente lo que se hacía, por ejemplo, en Cádiz, que de lo que se hacía en Córdoba,
de lo que se hacía en Sevilla, ¿sí? O lo que se hacía en Valencia, ¿sí? O lo que se hacía en Murcia. Es bastante, tiene rasgos similares, pero en contexto es arquitectura bastante diferente, digamos. El siguiente que vamos a ver es Fernando de Casas Novoa. Esta es la fachada del obradorio de la Catedral de Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago de Compostela debe ser una de las iglesias más famosas a nivel mundial para el catolicismo. Aquí se atrae, me parece que es la peregrinación más grande o una de las peregrinaciones más grandes del mundo, ¿no? Hacia Santiago de Compostela. Eh, entonces, Fernando Casas y Novoa, en cambio, él desarrolla el barroco gallego, y la mejor forma o la mejor presentación de esta es la fachada del obradorio de la Catedral de Santiago de Compostela, que se desenvuelve en varios planos sucesivos en las torres, ¿no? O sea, en estas torres hay varios planos sucesivos o escalonados, es decir, este sobresale de este y sobresale de este. ¿Qué nos genera esto? Es una mayor verticalidad, pero solo es óptica. ¿Sí? Otro de los arquitectos de esta época es Filippo Juvara. Eh, Filippo Juvara es un arquitecto italiano traído por Felipe V, y él hace el Palacio Real de Madrid. El Palacio Real de Madrid debe ser uno de los más grandes palacios de Europa. Me parece que es más grande que Versalles y más grande que el de Londres, que se me acaba de olvidar cómo se llama. Pero que ya les digo cómo se llama. ¿Cómo se llama este palacio? Bueno, no me acuerdo. Pero debe ser uno de los más grandes, si no es el más grande, ¿no? Entonces, el Palacio Real de Madrid es un proyecto inspirado en motivos de Berlín y de Versalles, terminado por Sacchetti, y es una arquitectura palaciega en el centro de la ciudad, ¿no? Es una excepción esto, pero es en el centro de la ciudad. Entonces aquí vemos cómo es más bien ya una arquitectura más bien más academicista, más sobria, digamos, por ejemplo, si vemos lo que hacían los Churigüera, es una arquitectura menos, menos ornamentada, pero sobre todo es una arquitectura que respeta mucho los órdenes, por así decirlo, ¿no? Y lo que les quería decir es que entiendo que actualmente ya no viven acá los reyes de España, o el jefe de Estado, que es el rey, sino viven en otro palacio, que es el de la Zarzuela, y aquí lo utilizan solo para hacer ceremonias de Estado y actos solemnes, ¿no? Pero realmente es increíble este palacio. Es el Palacio de Buckingham, el que les decía. Creo que es más grande que el Palacio de Buckingham y de Versalles. Eh, este palacio me parece que tiene algo más como de unas 3.000 habitaciones. Versalles me parece que también llega a las 3.000 habitaciones. Y es uno de los palacios más grandes del mundo. Actualmente es también un museo, alberga valioso patrimonio histórico, artístico en su interior. Aquí tenemos más o menos cómo es la planta, ¿no? Sí. Bueno, otro de los arquitectos es Francesco Sabatini. Francesco Sabatini también es italiano, o Francisco Sabatini también en español, digamos. Es italiano, también traído por
segundo a España a trabajar. Él hace, perdón, por Carlos III, él hace el Palacio de Aranjuez en Madrid y realiza la ampliación del palacio y lleva a cabo la urbanización de todo el pueblo. Sabatini principalmente era un arquitecto, bueno, él fue ya del barroco tardío, pero era un arquitecto, era un arquitecto militar eh, que hacía elementos para la guerra, digamos, ¿no? Armerías, eh, eh, palacios de armas, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos también de Sabatini el Palacio Real, la fachada de la Plaza de Armas. Como les decía, él era un arquitecto que más se dedicó a la arquitectura militar, pero también empieza, atraído por Carlos III, empieza a hacer arquitectura palaciega, ¿no? Entonces, por ejemplo, él hace los jardines de Sabatini, que sustituye a Sacchetti en la construcción del Palacio Real, en los jardines anexos al Palacio Real de Madrid, que es un estilo geométrico francés. ¿Sí? Y bueno, y para terminar, vamos a ver la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá es uno de los elementos en Madrid donde, donde siempre llegaban triunfantes, digamos, los ejércitos, ¿no? Es la puerta de entrada de Madrid hacia la ciudad, hacia el interior de la ciudad, hasta donde llegaba en ese momento, ¿no? Después ya se extiende la ciudad y ya la puerta de Madrid queda al interior de la ciudad. Eso es, chicos, no sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Chicos, chicos, ¿siguen ahí? Sí, Arqui. No, no, Bueno, claro. por favor, no se olviden de subir hoy hasta medianoche todos los trabajos, deberes y cosas de esas, ¿sí? Por favor, no lo olviden, de que eso me sirve para las notas. Eso, chicos, entonces nos veríamos el día jueves. Les mando un abrazo y cuídense mucho, por favor. Igualmente, Arqui, cuídese mucho. Chao, Cuídese, chicos. alguien.